andar en el Espíritu. Anótelo si quiere. Voy a ir despacio. Andar en el Espíritu. No puedo batallar si yo no he aprendido a bregar en el Espíritu. Fíjense que andar en el Espíritu no es tanto lo místico. También se puede andar en el Espíritu en un sentido práctico. Y escuchen mis palabras. Dice en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Este es el conflicto que enfrentaba Pablo. El conflicto interno, la guerra personal, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y ellos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. ¿Cuál es la solución? Práctico. El evangelio es práctico. También es místico. Cuando usted le escucha a alguien que diga, ¡ay, qué místico sos! El místico no es malo, el misticismo es malo. El ser muy místico es malo, pero lo espiritual es místico también. O sea, van a haber momentos que usted va a recibir una revelación y va a hacer algo que, wow, le va a dar escalofrío, ¿verdad? Y después va a venir alguien y le va a confirmar y más escalofrío. Van a haber momentos que usted va a estar en oración y va a descender una presencia que usted va a decir, estoy en un momento místico. Lo malo es que cuando uno solo quiere vivir viendo lo místico y después inventa cosas místicas y anda hablando cosas y mira por todos lados el espíritu, eso es lo malo. Pero uno tiene que buscar lo místico, pero no caer en misticismo. Por eso hay que hacer un equilibrio entre ser místico y ser práctico. Ahora vamos a ver una ley, o un principio, perdón, no es ley, es principio, de cómo andar en el Espíritu de forma práctica. Miren, si soy guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque los que son de la carne piensan, palabra clave, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, agreguémosle ahí la misma palabra, piensan las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, segunda palabra clave, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿A qué conclusión llegamos? Que el proceso para destruir las obras de la carne, hermanos, miren qué sencillo es esto, no está en el tercer cielo, está aquí ahorita. Es pensar en las cosas del Espíritu. Tratar de no meterle a la mente cosas de la carne. Miren, y se lo estoy diciendo porque ya lo he puesto en práctica y funciona. Y si la Biblia lo dice. Froneo quiere decir estar dispuesto a ejercitarse mentalmente en algo. Mente, pensamiento, dispuesto. Y la segunda forma de andar en el Espíritu es ocuparse de las cosas del Espíritu. Es eso, vino usted, agarró su carro, agarró el bus, ¿verdad? Y se vino acá, se está ocupando de las cosas del Espíritu. Fronema es inclinación mental o intención de algo. Mentalidad. Miren, aquí hay algo bien interesante. Un pensamiento particular no lo ayuda a uno a matar las obras de la carne. Pensar eventualmente en las cosas del Espíritu no me ayuda a vivir una vida en el Espíritu. Necesito que se me forme mentalidad espiritual. O sea, vivir pensando en las cosas de arriba sin descuidar las cosas de abajo. Mentalidad. La vez pasada hablamos, ¿por qué un chinito llega a Estados Unidos y en vez de buscar trabajo busca local para poner negocios? Porque la mentalidad cultural de ellos es una mentalidad proactiva de ser jefes. Y cuando los latinos llegamos a Estados Unidos, llegamos a buscar trabajo, no llegamos a buscar local, ¿verdad? Y alguien diría, pero porque aquel también tiene Cristo. No, a veces vienen ellos y miran cómo hacen y sacan préstamos y buscan la forma de salir adelante. Es la mentalidad. O sea, la mente de Cristo debe ser, oiga mis palabras, forjada en nosotros. Forjada. Uno no forja algo de la noche a la mañana. Necesita vivir pensando en las cosas de arriba para que se convierta en mentalidad. Romanos 8:13, la batalla personal se gana por el Espíritu. Este es el texto más importante para poder entender este principio de guerra espiritual. Porque si vivís conforme a la carne, vamos a morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir, ¿qué es hacer morir? Es ganar la batalla, es destruir al contrario. ¿A quién vamos a hacer morir? Las obras de la carne. Miren qué interesante, no es la carne, sino que las obras son las que se hacen morir ahorita. La carne va a morir en la segunda muerte. Escúchame, perdón, en la primera muerte. Ahí muere el sarx. Pero ahorita son las obras las que hay que lidiar con las obras, no con la carne en sí, ¿verdad? Ok, mentalidad, ya hablamos esto, la mente de Cristo, ¿verdad? La cultura del reino de los cielos nos provee la mentalidad de Cristo. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es tener la mentalidad de Cristo. Eso es Biblia y es mi vida práctica.
Principio número 3, aquí se va a ir despacio, este me gusta bastante. Principio número 3, actitud y carácter para la guerra espiritual. Le voy a decir algo, mi hermano, con todo mi respeto y con toda la verdad, conociéndome a mí mismo y sabiendo de la perspectiva desde la cual la digo. Una persona que no ha sido formada en el carácter hasta cierto punto, que las actitudes no han sido formadas hasta cierto punto y se mete a combate espiritual, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual requiere de ciertos rasgos en la personalidad del cristiano que sin ellos el efecto rebote puede ser trágico. ¿Aló? Por eso no es bueno meterse en un campo si uno no ha visto si va a terminar la torre. No es bueno ponerse a construir algo si no ha visto que se va a terminar la torre. Y lo que el activo para ganar una batalla tiene que ver mucho con los rasgos del carácter y de la personalidad. Mira lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese texto en su contexto está hablando de guerra espiritual, y implícitamente en el texto está hablando de guerra espiritual. ¿Y qué es lo que dice? No dice reaccionen, atáquenlo, no, ser sobrios. Diga conmigo, sobrios, sobrios, sobrios. Mire, la palabra sobrios es la palabra nefo, que significa abstenerse de. Usted puede ponerle vino, gozo, emociones, lo que quiera, pero lo que me llama la atención es abstenerse de. Eso es ser sobrio. Ser sobrio es, ¿saben lo que es ser sobrio? Ser sobrio no es estar así tranquilo, uno con serio, no. Ser sobrio es estar desesperado por hacer algo y tener dominio para no hacerlo. ¿Aló? Estar desesperado, ser impetuoso para algo, pero decir, no conviene. En guerra espiritual no puedo ser reactivo. Me aguanto. Aquí hay muchos que están jugando aquí. Si están jugando muchas cosas, me aguanto. Sobriedad, callado. Yo les cuento que una película que se llama 300. ¿La vieron alguien aquí? En una escena de la película sale Gerard Butler, ¿verdad? El actor, que ganan una batalla. Y ganan la batalla y empiezan los 300 valientes, ¿verdad? Esa película tiene muchos rasgos bíblicos, ¿verdad? Habla de los 300 valientes, ¿verdad? Muchos rasgos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí sale uno que se llama Artajerjes, que es también un demonio, pues, y también es un rey. Entonces, bueno, no es el punto. Lo que les quiero decir es que cuando vienen ellos y ganan la batalla, la primera batalla que ganaron, empiezan a hacer fiesta todos los 300 valientes y haciendo fiesta. Pero el capitán, ¿verdad? El que sabía lo que estaba pasando, estaba solo a un lado, con una sobriedad en su rostro, y diciendo, en vez de celebrar, estoy viendo cuál es la próxima jugada. No, como guerrero espiritual no me puedo dar el lujo de celebrar cuando no es tiempo de celebrar, ¿verdad? Eso le pasó a Abraham también cuando hizo fiesta, ¿verdad? Hizo banquete en vez de hacer sacrificio, ¿verdad? En vez de levantar altar. En la sobriedad uno lo hace ser calculador estratégico y no dejarse llevar por emociones. Miren qué interesante esto. El carácter del guerrero de Dios no puede ser reactivo. Y no ser reactivo no quiere decir que no quiere reaccionar. Eso es lo bonito, que uno quiere reaccionar. A usted le pega una cachetada y uno quiere devolverla, ¿sí o no? O sea, reacción. Pero decir, no, si la devuelvo, yo también voy a dar un testimonio. Yo tengo más que perder que este no, ¿verdad? Si lo miran mal a ustedes de pie a cabeza así, uno también quiere voltear a ver mal. Bueno, él puede voltear a ver mal porque él no cuida su testimonio, pero yo tengo llamamiento. Yo tengo un trabajo en la obra, no puedo botar mi testimonio. Entonces, uno quiere reaccionar, pero la sobriedad es aguantarse. ¿Qué es sobriedad? Es no darle lugar al emocionalismo. El guerrero de Dios tiene que saber que esos rasgos de actitud y de carácter son importantes para ganar la batalla. No emocionalismo. Aunque gane una batalla, no se emocione todavía, que vienen más batallas. Mire, esa es una estrategia que pregunté a mi esposa, que la hemos descubierto nosotros. Cuando ganamos una batalla con mi esposa, siempre viene la segunda cachetada.
Siempre se levanta, la segunda cachetada siempre se levanta. Por eso uno no puede emocionarse por haber ganado una victoria. Tiene que pararse un momentito y decir, vamos a ver qué está pasando aquí. Y ver de dónde puede venir la otra. Hay tiempo de refrigerio, hay tiempo de celebrar, hay tiempo de banquete. Pero hay que tener discernimiento cuando es tiempo de banquete y cuando es tiempo de hacer altar o de estar sobrio, ¿verdad? No a las distracciones. El carácter y la actitud no puede estar distraído. Cuando una persona empieza un combate espiritual no puede distraerse porque es tremendo. Cuando uno cede derechos, miren, mientras usted y yo no entremos en combate, uno está tranquilo. Pero una vez que usted entra en combate, hay demonios asignados. Entonces, esos demonios ya están viendo qué es lo que está pasando. Y si lo ven durmiendo usted, una vez que ya entró a combate, se revierte peor esa situación. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo práctico de eso. No a la divagación. Divagar es mantener la mente en blanco mucho tiempo. Mire, esto que estamos hablando usted lo va a vivir en su vida, no tenga miedo. Vamos a tratar de trabajar en la jurisdicción de Dios, pero es necesario romper los ciclos de derrota. Es necesario romperlos. No nos llamaron a estar viviendo en derrota. Pasan las semanas, los meses, los años, y usted va a tener 10 años más y va a ver que habían cosas reservadas para usted que ya tenía que haberlas estado viviendo, pero por estar divagando y distraído han pasado esas cosas, y en otros sí se manifestó, pero en uno no. ¿Por qué? Por miedo a la guerra espiritual, por miedo a enfrentar días colorados para no estar experimentando tantos días descoloridos. Prefiero 2 semanas, un mes, 6 meses de enfrentar todas las áreas que me han tenido dormido y quebrar todo ciclo de derrota y empezar a vivir una vida de victoria después, a estar todo el tiempo en un estado de tibieza espiritual. ¿A cuánto le está hablando el Señor aquí? Prefiero enfrentar. A nadie le gustan los problemas, hermano, peor con el enemigo. Pero tengo que salir al campo de batalla y deshacerme de esa situación que me ha estado gobernando todo el tiempo, cíclicamente. Batallas cíclicas de largo y de mediano plazo. Necesitamos coraje, hermano, coraje. Un coraje que no nace en una emoción humana, un coraje que nace en la naturaleza renovada de Cristo en nosotros. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? No es un rasgo de Alex, no es un rasgo de Juan, de Pedro, no. Esos son los rasgos del coraje de Jesucristo en la vida de uno. Esa es la renovación. Usted va a llegar a ser una persona sobria, una persona aguerrida, con carácter, con principios, con personalidad definida, con estabilidad emocional. Lo va a llegar a hacer porque se va a esculpir la personalidad de Jesucristo en usted. Abstenerse de divagación, emociones templadas, hermano. Eso no es fácil. No es fácil tener emociones templadas, pero sí se puede. Sí se puede. Mire, una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es a manejar las crisis. Cuando no hay para combustible, esas son crisis pequeñas, hermano. Las crisis fuertes, hermano. Principio número 4. Principio de desenmascaramiento. El desenmascaramiento en la guerra personal tiene que ver con las maquinaciones o los patrones de conducta que usa el enemigo para destruirnos a nosotros personalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estudiar el patrón de comportamiento que el enemigo ha tenido para molestarnos a nosotros. Estudiarlo, ver el ciclo de comportamiento que el enemigo ha tenido con nosotros, ver qué áreas se aprovechan. Todos tenemos áreas débiles. La guerra espiritual es estratégica. Tiene que saber en qué lo ha estado molestando el enemigo, de qué áreas se aprovecha, qué métodos usa. Debemos aprender a pelear estratégicamente. ¿Se da cuenta usted que la guerra espiritual es mística, pero también es práctica? ¿Se da cuenta de eso? Es estratégico, es de análisis. Es análisis también. Pero no solo análisis, ¿verdad? También hay revelación. Principio número 5, discernimiento espiritual. ¿Qué es eso? Conciencia de la actividad espiritual y la percepción correcta del mundo espiritual. Miren lo que estoy poniendo ahí, percepción correcta del mundo espiritual. Porque hay una percepción del mundo espiritual que puede ser incorrecta también. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Miren lo que significa la palabra discernir en el original, anacrino, en el griego
en el Strong 350 quiere decir escudriñar, investigar, examinar y juzgar. Yo no veo que esa palabra quiera decir volar en el espíritu, salir del cuerpo y ver algo en el mundo espiritual y volver a regresar al cuerpo. O sea, yo no miro eso. ¿Se dan cuenta que el evangelio es práctico también? O sea, aquí está diciendo analiza, escudriña, investiga, examina y juzga para discernir el mundo espiritual. O sea que es más práctico que místico. Pero como le repito, no siempre es práctico. Hay cosas que son místicas también. Ok, un ejemplo de discernimiento místico, ¿verdad? Esta es una incursión consciente al mundo espiritual. Esto se puede dar, se puede dar. Y yo sé que aquí hay gente que lo ha vivido. Miren lo que le pasó a Giesi. Y se levantó de mañana, segunda de Reyes 6 del 15 al 17, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, que era Giesi. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Estaba, ¿verdad? Porque los tenían sitiados, ¿verdad? A Eliseo le estaba diciendo eso. Y vino Eliseo y le dijo: no tengas miedo, Giesi, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En ese momento hubo un dilema, un conflicto interno en Giesi, y viene Eliseo y se compadeció de él. Vino Eliseo y dijo: Padre, oh Jehová, te ruego que le abras los ojos espirituales a Giesi para que vea lo que yo veo. Yo sé que después vamos a ver las cosas espirituales con responsabilidad. Las cosas espirituales no solo son emoción, es responsabilidad. Un gran poder requiere una gran responsabilidad. Usted y yo vamos a crecer las dos piernas al mismo tiempo. Poder y responsabilidad, poder humildad, poder sujeción, poder sometimiento, poder obediencia. ¿Aló? Aquí hay ministros que están siendo formados y saben que un tiempo tuvieron un poder tremendo delegado por Dios y por irresponsables lo perdieron. Esta es la parte de la clase donde el Espíritu habla claramente. Es tiempo de retomar lo que nos han robado. Pero primero hay que retomar la posición interna para tomar lo externo. ¿Estamos de acuerdo? Responsabilidad y después el poder. Eliseo le dice: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Mire qué hermoso, ¿no? Y se destaparon los ojos. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Mira lo que miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué tremendo. Mire, hermano, yo creo que usted y yo vamos a ver esto, lo vamos a ver. Le voy a contar una experiencia así que tuve aquí en la iglesia. A principios del año pasado estábamos dando clases a los niños en el Arca de los Tesoros. Y estábamos dando clases ahí. Empecé a orar yo para que los niños fueran protegidos de la contaminación audiovisual de los dibujos animados satánicos. Y cuando estoy orando por eso específicamente, y cuando estoy orando por eso, sentí la oposición y también sentí el apoyo de Dios. Al final, se acerca un niño y me dice: hermano, cuando estábamos orando, había un hombre feo, alto, que estaba tapando la entrada de un portón. Y cuando estaba orando, se acercaba una luz que era chiquita y se iba haciendo grande y pasó y me cegó, dice el niño. Y cuando yo volteé a ver, vi que el portón estaba abierto. Mira, hermano, cuando me dice eso, yo, de 9 a 11, ¿verdad? ¿Usted estaba ahí? Hermana, aquí está, mire, gracias a Dios, que aquí está la testigo, ¿ves? Es cierto que usted estaba de ayuda de día, ¿verdad? Después, ¿verdad? Se acercó otro niño más y vieron visión de los niños y me decía él: gracias a Dios que aquí tengo testigos fieles. Cuando viene, él dice y me dice lo mismito, otro niño, en el mismo momento se me acerca: hermano, vi una luz y que se abrió un portón. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que la oración efectiva de guerra espiritual abre puertas, abre portones. No importa cuán grande sea ese demonio, se va a quitar, se va a abrir esa puerta y nadie la va a poder cerrar. Abre puertas. Es la luz de Dios. Es una luz que hace que ellos se ceguen y se tienen que ir. Y pasa por la puerta y abre. A mí eso me cambió la perspectiva. Yo ahora cuando oro,
No siempre, ¿verdad? No lo voy a decir, pero ahora yo ya sé que cuando estoy hablando, algo está pasando. No lo puedo ver. A veces ni lo siento, pero algo está pasando. Algo está pasando. Denle una palabra fuerte al Señor. Fuerte, porque Él es el dueño de la gloria. Él abre puertas que nadie cierra. Él abre puertas que nadie cierra. Mire, aquí se le abrió el panorama a Giesi y pudo ver. Este es un discernimiento místico. Aquí sí es místico. Aquí él vio el mundo espiritual, ¿verdad? Principio número 6 sería, ¿verdad? Autoridad delegada para atar y desatar. Dice Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente, está hablando cuando estaba discutiendo, en el contexto, ¿verdad? Los que han leído este pasaje, estaban discutiendo que decían que por Belcebú se estaba echando Jesús fuera a los demonios. Y Jesús se defendió diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente, dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Miren, consecuencia de que se acerque el reino, hay liberaciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, quiere decir que si echo fuera demonios es únicamente porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde uno no puede decir, yo fui, qué gran liberación, que es el reino de los cielos. Lo que hay hombres sometidos, hombres que tratan de buscarle el lado, eso es lo que hay. Pero cuando lo que provoca los milagros y las cosas es el reino de Dios cuando se acerca. Eso es lo que dice aquí. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear su casa. Mire qué principio más hermoso. Este es un arma terrible, hermano. Este es un arma que el enemigo le huye. Sabe que tenemos el poder en los labios, sabe que tenemos el poder en nuestro timbre de voz. Yo le voy a contar algo acerca de eso. ¿Sabe usted que Dios le da un timbre de voz a uno? En lo que va creciendo en jerarquía espiritual. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Usted va creciendo en jerarquía espiritual y le va cambiando el timbre, le va cambiando el timbre. Ya después ya su timbre lo obedecen otras potestades. Usted y yo tenemos que cuidar eso, crecer en jerarquía espiritual. ¿Cómo es esto? Ya le voy a enseñar aquí. Autoridad y poder. No es lo mismo autoridad que poder, no es lo mismo. Un policía tiene autoridad y lo que demuestra que tiene autoridad es su vestidura, el uniforme. Pero un policía, que alguien se rebele contra él, que un delincuente no quiere hacerle caso, y si anda sin pistola, puede tener muy pulido su uniforme, puede representar cualquier fuerza viva, militar, pero si no anda arma, la autoridad no lo va a hacer que detenga a esa persona que quiere agredirlo. ¿Estamos de acuerdo? Autoridad es el uniforme, poder es el arma. ¿Ven la diferencia entre autoridad y poder? Usted y yo necesitamos las dos cosas. Cuando el Espíritu Santo bajó sobre Jesús, le dio autoridad. ¿Se acuerdan lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. A Él oír, a Él obedecer. Él es el de la autoridad, al que se descendió el Espíritu con forma de paloma. Pero en el Pentecostés, el Espíritu se manifestó como lenguas de fuego. Ahí no llevaba autoridad, llevaba poder. En vestidos del poder salió Pedro y se convirtieron 3,000 personas. Porque aparte de la autoridad que había sido delegada cuando Jesús les dijo ir y le doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y todo, pero ellos no hacían nada todavía. Tuvieron que esperar el Pentecostés para tener poder. Miren, hermano, no lo quiero emocionar, le quiero dar expectativa y le quiero dar fe. Miren a los ojos. En ese retiro vamos a ir por el poder. Desde ahorita usted geste en su corazón que ese día vamos a ir a un Pentecostés a ese lugar. Que cuando vengamos de ahí no solamente tengamos vestiduras, sino que tengamos pistola. ¿Estamos de acuerdo? Y que cualquier demonio que se nos quiera revelar, aunque no quiera respetar el uniforme, lo va a respetar por el arma. ¿Estamos de acuerdo? Luego son otros 20 pesos. Son otros 20 pesos. Pero prefiero estar unos meses peleando con eso. Y no es bonito estar en guerra espiritual, no es bonito, hermano. No es bonito. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Hasta ahí vamos a leer. Mateo 22:11. Aquí es donde habla que entró en las bodas, ya en el Apocalipsis, ¿se acuerda, verdad? Que cuando vengan a las bodas va a haber un intruso en las bodas.
Y dice Jehová, que dice, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas. Por eso que usted escucha que en guerra espiritual dice, te ato de manos y de pies, basado en este texto. ¿Por qué uno dice, te ato y te ligo? Porque Dios nos dio ese poder. No nos dio el poder de destruir, imagínense que tremendo. Las potestades se destruyen cuando hay una guerra colectiva. Pero cuando hay guerra personal solo se ata y se liga. Miren que son cosas que hay que... Hay un principio espiritual de enlace entre dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hago yo en la dimensión natural se hace en la dimensión espiritual. Y el principio de unanimidad, que es el poder en el mundo espiritual cuando dos personas se ponen de acuerdo. Tenemos la autoridad para echar fuera intrusos, atándolos de manos y de pies y echándolos a las tinieblas. Dice así, puntos importantes para terminar esta clase, este segmento. Cuando damos una orden a las tinieblas en el nombre de Jesús, pero no respetamos ni obedecemos a Jesús en privado, nuestras palabras carecen de poder. Son puntos que hay que tomarle mucha importancia. Por eso no se trata de gritar y saberse los salmos de guerra. No, se trata que en la vida privada, personal, también hay autoridad. Por eso le dije yo en la primera clase que la conducta social y la conducta verbal también son armas de guerra espiritual. Mi vida privada va a definir si tengo la autoridad y si soy apto para poder vencer determinada guerra espiritual. Otro punto importante, más que gritar, la guerra la ganamos con conducta cotidiana, lo que ya le dije, y la convicción interna. Cuando uno está orando, tiene que ajustar la convicción. Cuando usted se enfrenta a un demonio que se manifiesta aún en lo material, a uno se le ponen las canillas, hermano, y usted, ¿verdad? No sé si a alguien lo ha pasado, pero cuando la convicción se sobrepone, las palabras no son iguales. Ya cuando uno dice en el nombre de Jesús, ya va con un poder diferente, porque nace de una convicción. No nace solo de las palabras que uno repite porque las escucha, no, nace de una convicción. Y no hablar más del diablo que de Dios, es importante eso, ¿verdad? Cuando nos metemos en este asunto no hay que andar hablando del diablo en todo el tiempo, sino que hay que hablar de Dios. Y ojo, la desobediencia trae derrota. Amén y amén.